versículos, pero quiero empezar con este texto. Amén. ¿Cuánto lo tienen? Malaquías capítulo 2 versículos 13 al 16. Dice la palabra del Señor. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una ¿qué? Descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Aquí nos dice que Dios buscaba algo especial en esa relación de matrimonio de ese esposo con esa esposa. Buscaba una descendencia, ¿cierto? Una descendencia para él. Así que él anhela que el matrimonio esté unido. Amén. Porque es que allí no solamente hay una unión física, una unión legal, una unión religiosa, sino una unión espiritual. Y cuando hay esa unión espiritual son las que les dan unas raíces fuertes, unas raíces espirituales fuertes a la familia. Entonces vamos a ver cómo tener una descendencia, o es lo que quiere la palabra enseñarnos, cómo tener una descendencia para Dios, pero vamos a ver 4 acciones que afectan el matrimonio. 4 acciones que afectan el matrimonio. Hablábamos el otro día cuando tocamos el ejemplo de Abraham, de que Dios dejó una descendencia, ¿cierto? Adán y Eva, pero resulta que tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Caín mata a Abel, entonces pues ya ahí acabó una descendencia, quedó la de Caín, ¿cierto? Imagínense la descendencia de Caín. ¿Qué ejemplo podrá ser ese para las familias? Mal ejemplo. Pero aparte de Caín, después Adán y Eva tuvieron otro hijo que fue Set, ¿cierto? Y a través de Set dice en el capítulo 4 de Génesis, terminando ese capítulo, dice que los hombres empezaron a invocar a Dios. Y por esa descendencia fue que vino más adelante Noé, más adelante Abraham, más adelante pues sus descendientes Isaac, Jacob, las tribus de Israel, y de ahí es que levanta a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa descendencia, una descendencia santa, y dice que a través de la fe nosotros podemos hacer parte de esa descendencia, ser hijos de Abraham por la fe. Pero obviamente quedó otra descendencia. Y esa descendencia pues tiene prácticas que no son la voluntad de Dios, que no son el diseño de Dios. Y quieren atacar ese diseño divino. Amén. Entonces vamos a ver estas cuatro acciones. Al igual que en el pasado, en este tiempo, hay acciones que atentan la pureza del matrimonio, afectando esa unión espiritual y causando daños en la familia. Entonces miremos estas 4 acciones que afectan la santidad del matrimonio. Y que son 4 acciones que debemos evitar. Dígale al que está a su lado, son 4 acciones que debemos evitar para levantar una descendencia para Dios. Amén. Primera, las relaciones prematrimoniales. O sea, mire, estamos hablando del matrimonio, pero antes del matrimonio, para que el matrimonio esté en la bendición de Dios, hay que cuidarlo, ¿sí? Y eso pues en la Biblia no recibe propiamente el nombre de relaciones prematrimoniales, sino de ¿qué? Fornicación, dice la Biblia, ¿cierto? Es el término que tiene para ese, y es un pecado, es un pecado. Entonces,
algo que tenemos que tener en claro es que más importante que el amor esté presente antes del matrimonio es que continúe después del matrimonio. O sea, las personas se preocupan mucho por ese amor antes del matrimonio y qué bonito, no está mal. Claro, casarse enamorado es muy bonito, pero eso no es lo importante. Lo importante es el amor continuando después del matrimonio, ¿cierto? ¿Sí les parece que tiene sentido? Entonces a veces todo ese afecto se derrocha antes y falta después. Es como al contrario, ¿no? Entonces vamos a ver las consecuencias negativas de esas relaciones. En muchos casos, la persona puede estar, una persona de esta pareja que está ya teniendo relaciones prematrimoniales, puede estar más comprometida emocionalmente que la otra. Y entonces, ¿sabe eso qué causa? Inseguridad. Viene inseguridad porque la otra persona siente que está entregando todo y que el otro no está como tan comprometido. Y como no se ha comprometido, no ha hecho un compromiso delante de Dios de matrimonio, entonces hay como ese temor, ay, que si me deja, ¿y qué pasará? ¿Qué estará haciendo por allá? Entonces le genera inseguridad a la otra persona. La falta de claridad y compromiso en el futuro de la relación, porque no hay esa certeza, bueno, nosotros cuánto tiempo vamos a continuar unidos, porque no sabemos, porque no hay ese compromiso de el matrimonio. Eso puede generar ansiedad y desconfianza, temor de que la otra persona le sea infiel. Ahora, hablándolo ya en la parte social que escuchamos, pues a través de relaciones prematrimoniales muchas veces vienen enfermedades de transmisión, ¿cierto? Vienen embarazos no deseados también y uniones inestables. Entonces, cuando sucede eso, se crean hogares sin una base sólida. ¿Y eso a quién afecta también? Aparte de la pareja, ¿sabe a quién más? A los hijos que nacieron dentro de esa relación, porque no hay una estabilidad en ese hogar. Crecen sin la estructura familiar tradicional que ofrece estabilidad emocional y económica, porque muchas veces de estos hogares es que coge el hombre y se va y dejó a esa mujer con esos hijos. O también ahora, como estamos en la liberación, sale la mujer y se va y deja al hombre con esos hijos. Entonces ya esos hijos crecen sin un modelo de familia estable, donde pueda haber el modelo de amor que le brinda su mamá y el modelo de seguridad, de identidad, de destino que le brinda su papá. Y entonces crecen esos niños con inseguridad, crecen con ciertas faltantes emocionales y psicológicas y espirituales, obviamente. Ahora, miremos qué dice la Biblia en cuanto a esto. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 18. Esta semana leíamos ese texto cuando hablábamos de que el matrimonio es una unión espiritual. Pero Primera a los Corintios 6, 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No solamente nuestra alma, no solamente nuestro espíritu le pertenece a Dios, sino también nuestro cuerpo fue comprado por Cristo, le pertenece a Dios. Entonces ahí la Biblia nos manda a qué es lo que hay que hacer: huir de la fornicación, no entrar en eso, en las relaciones que están por fuera del matrimonio. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para los que están en una relación, por ejemplo, de noviazgo? Evitar besos y caricias que provoquen malos deseos. Los novios deben saber que el otro es un miembro del cuerpo de Cristo y por lo tanto es templo del Espíritu Santo.
¿Cómo se debe tratar al templo del Espíritu Santo? Con pureza, con dignidad, con santidad. La novia no debe ser provocativa y el novio debe respetar el cuerpo de la novia. Primera a Timoteo capítulo 5, versículo 2, está hablándole Pablo a Timoteo, que era un joven. Y le dice Pablo aconsejándole allí a Timoteo, primera Timoteo 5:2, cómo debía tratar a las personas en la iglesia. Y le dice: a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Amén. Entonces, eso es lo que nos manda la Biblia, a tratar con pureza a la otra persona. Ahora, segundo problema que enfrenta los matrimonios, o otra acción que afecta el matrimonio y que no está en el diseño divino y que afecta una descendencia para Dios, es el divorcio. ¿Cuál es el segundo? El divorcio. Los esposos deben estar unidos ¿por cuánto tiempo? De por vida, ¿cierto? Hasta que la muerte los separe. Así que dice, tengo aquí primero las consecuencias negativas. El divorcio fractura la unidad familiar, afecta profundamente a los hijos y puede causar dolor emocional que persiste por años. Los hijos prefieren vivir en un hogar donde papá y mamá tengan problemas que cuando se separan. Mira, hay personas, hay parejas que dicen: ay, no, es que para vivir de esa manera, no, es mejor que nos divorciemos porque es que eso le hace daño a nuestros hijos. No es así. Lo dice la voz de la experiencia. Porque viví en un hogar donde mis padres se separaron. Ese es el momento más, ahí se acabó la niñez. Cuando los papás se separaron, ahí terminó la niñez. Oiga, qué cosa tan dura. Porque entonces ahora, ¿para dónde pego yo? Porque yo quiero estar con mi papá y quiero estar con mi mamá. Eso genera un trauma. Ahora, cuando se van en malos términos, ¿y usted con quién quiere estar? ¿Usted a quién quiere más? Oiga, lo ponen a uno ¿cómo que a quién quiero más? Si uno es mi papá y otro es mi mamá, ¿cómo va a preferir a uno de los dos, cierto? Y a veces se cae en eso y crean en los niños un problema emocional. Porque pues uno quiere quedar bien con los dos porque los quiere a los dos, como hace uno allí. Entonces es algo que afecta. Es mejor el hogar, así estén disgustados, así no estén juntos, que se llama divorcio emocional, que es malo, pero en el caso de los hijos, pues no lo afecta tanto, ¿sí? Sin embargo, pues bueno, la idea es no llegar a ese término, ni siquiera de un divorcio emocional, sino que se conserve siempre esa unidad familiar, porque igual va a haber unas consecuencias también emocionales. Entonces los hijos prefieren en un hogar donde esté papá y mamá. Los divorciados suelen experimentar soledad, depresión y dificultad para confiar y volver a formar relaciones saludables. O sea, si el esposo la dejó, después esta persona quiere quizá entrar en otra relación diciendo que, como lo que pasa, pues, saliendo un poco de lo que nos enseña la Biblia, ¿no? Porque lo que enseña la Biblia es que si se divorció, quédese sin casar, ¿cierto? Pero muchas personas quieren reiniciar su vida emocional, sentimental, y encuentran esa dificultad porque tienen ese temor, que también los abandonen, se separen, le dejen. Entonces, la alta tasa de divorcios crea una sociedad más inestable, con familias fragmentadas, y eso debilita la sociedad. Por eso vemos lo que estamos viviendo hoy. ¿Sí lo nota lo que está pasando hoy en la sociedad? La sociedad está fragmentada, está en crisis por esa situación de los divorcios. Los hijos crecen inseguros, muchas veces con dificultades académicas, una cultura de descompromiso, porque como a él le enseñaron que no hay compromiso, que se puede casar y se puede divorciar, entonces él queda con eso. Ah, bueno, cuando yo tengo un problema, yo abandono. ¿Ya? Entonces eso no solamente en la parte emocional, mire, en un trabajo,
En el estudio, está estudiando, ay no, está muy difícil, me quiero salir del estudio. Está trabajando, ay no, este trabajo, ay no, ese jefe tal cosa, me quiero salir. O sea, no hay un compromiso. ¿Y qué va a pasar en una relación sentimental? Ah, pues como mi mamá dejó a mi papá dejó a mi mamá, pues yo también puedo hacer lo mismo. O viceversa, ¿no? Entonces crea una cultura de descompromiso. ¿Y qué estamos viendo hoy en el mundo? Una cultura de descompromiso. Nadie se quiere comprometer. Oiga, frase de moda. Ay, bueno, miremos, pero yo no me comprometo, ¿no? Pero si algo. No, ¿cómo así? El Señor dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y que más de eso es pecado. Dice la palabra de Dios. Que tener compromiso. Pero los divorcios crean esa cultura del descompromiso. Normaliza la idea de que el matrimonio puede ser desechado cuando surgen dificultades, que si le surgió un problema puede divorciarse. Yo le pregunto, ¿cuántos aquí están casados? ¿Cuántos viven con su esposo, su esposa, su pareja? Amén. ¿Cuántos han tenido dificultades? Todo matrimonio tiene dificultades. Es natural. Porque es que las mujeres, y las mujeres dicen, y es que los hombres, ¿cierto? Somos diferentes, pensamos diferente. Ya hablaremos de las diferencias de los hombres y las mujeres. El solo hecho de convivir dos personas, ya iba a haber dificultades. Pero, pues eso es el matrimonio, ¿cierto? Con amor, ir solucionando cada día estas situaciones, ¿cierto? Pero es normal, si en el hogar hay dificultades, no se preocupe, es normal porque dejó la toalla en la cama, porque dejó las chanclas en la sala, porque no lavó el plato, porque es que esa mujer cantaletea mucho, porque es que ella quiere una cosa, usted quiere otra, ella quiere charlar y usted quiere descansar, ella quiere hacer la novela, usted quiere hacer el partido, eso es normal, van a haber dificultades, ¿cierto? Pero no por eso se puede llegar al punto del divorcio. Hay que solucionar porque acuerde que el matrimonio es de por vida. Eso es más bonito cuando uno tiene esa conciencia, porque cuando nos enojamos, yo me acuerdo, bueno, tengo dos soluciones o dos opciones. ¿Sigo enojado o nos arreglamos? Adivine qué toca hacer. ¿Para qué vamos a vivir maluco, cierto? Vivir maluco como es de maluco. Toca arreglarle, toca perdonarle o que le perdonen a uno, pero hacer todo lo posible para que el hogar esté bien. Entonces, por eso el divorcio no hace parte del modelo de Dios y crea patrones de inestabilidad en los hijos. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? Padre Celestial. Nos quedamos el otro día en un texto que queríamos leer, pero por cuestión de tiempo, ¿no? Pero hoy es el día. Mateo capítulo 19, dice la palabra del Señor. Versículo 3. Dice, entonces vinieron a él, a Jesús, los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? O sea, la palabra repudiar es divorciarse, ¿no? Sino que era Ya vamos a ver. Respondiendo, Jesús les dijo, ¿no habéis leído? ¿En dónde habéis leído eso? En la Biblia, que el que los hizo al principio, varón y hembra, no más, los hizo. Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, dice el Señor Jesucristo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés no mandó, permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, en la creación, no fue así.
Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, adultera el que la repudió y se casa la repudiada, la divorciada. ¿Sí? Ambos, al entrar en una nueva relación, dice que están en adulterio. Cosas muy serias, la verdad es que el asunto es muy serio. Pues es tan serio que le dijeron, dice el 10, dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, ¿sabe qué? No conviene casarse. Entonces Jesús les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. O sea, dices, así es que es, la cosa no es así nomás. Es un compromiso de por vida. Ahora, aquí dice, salvo fornicación, ¿cierto? Dice allí que sí se puede haber un divorcio si es por causa de fornicación, o sea que si hay fornicación ahí sí. ¿A qué se refiere? Esa es la pregunta del millón y la verdad, pues hay diferentes posiciones, pero la que vemos a través de toda la Biblia y por lo que vemos que el Señor Jesús está utilizando dos palabras distintas, fornicación y adulterio, en el mismo versículo donde menciona esto, están las dos palabras en el versículo 9. Os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Son dos palabras diferentes. Una cosa es adulterio y otra es fornicación. Ahora, adulterio pues es estar con una mujer estando ya casado o estar con un hombre estando ya casada, ¿cierto? Eso es adulterio, infidelidad conyugal. ¿Pero qué es fornicación? Ahora lo miramos. ¿Fornicación qué era? Relaciones prematrimoniales. Entonces, acuérdese que ahí había una cultura dentro de Israel, y era que así era la situación, ¿no? Esto era tremendo. Entraban los esposos a su lecho nupcial, los recién casados, y el esposo, terminada su noche nupcial, tenía que salir con la sábana a presentarla, sábana blanca, a presentar que se había casado con una muchacha 0 kilómetros. O salir con la sábana y decir, suegro, ex suegro, me metió gato por liebre, yo no le recibo a esa muchacha porque hubo fornicación. Y entonces había causa de divorcio ahí en esa situación, porque ya estaban casados, pero sí se le admitía el divorcio por causa de fornicación. Entonces esa es la causal que da. Ahora, pues si ya el esposo aceptó vivir en esa condición, pues ya se da por hecho de que el matrimonio continuó. Ya no tiene, ya después no va a salir a los 2 años. No, pero venga que ahorita me quiero divorciar. Acuérdense que hace 2 años. No, mijo, ya. Usted ya la recibió, ya se casó, bueno, bendecido. Ya está bendecido. Ahora, de pronto alguien puede decir, pero venga, lo que pasa es que mi caso es diferente. Y Primera los Corintios habla de unos casos diferentes, donde los esposos, uno es creyente y el otro no, ¿cierto? Eso leamos Primera los Corintios 7, versículo 12 al 16. Dice, aquí está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios y le dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos.
Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿Y qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Entonces ahí sí está hablando de un divorcio, una separación. Pero si usted lee bien, ahí el que está diciendo es si él, no creyente, se quiere divorciar. Pues ¿cómo hace, cierto? Él se quiere ir, pero el creyente le dice, no se separe. Eso es lo que le dice al creyente, ¿cierto? Dentro de ese pasaje. En el versículo 12 lo veíamos, no se separe. O sea, el creyente no tiene ese derecho. El incrédulo porque no conoce y porque pues ya es otra cosa, ¿cierto? Dice, no, yo no quiero una mujer cristiana, yo me quiero, pero al que es creyente no se puede separar. Y como ya está casado, ya no se puede volver a casar. O aquí no da esa opción de que después vaya y busque otra persona, no. En el estado en que quedó, quédese de esa manera. Es el principio que aplica allí en 1 Corintios capítulo 7. Ese es el principio. Pero resalta algo más importante, es la salvación de la familia, que puede atraer salvación a su esposo y a sus hijos, porque una persona creyente santifica, o sea, bendice el hogar. Amén. Bendice el hogar porque va a influenciar al esposo, va a influenciar a los hijos. Entonces, en cuanto al divorcio, ¿qué hacer? Recordar que el matrimonio es indisoluble, que no se puede divorciar y que el divorcio que vemos en la Biblia es por un motivo: dureza de corazón. Y pues un creyente no puede entrar en ese grupo de las personas con dureza de corazón. Ahí mismo en 1 Corintios, versículo 10, 7-10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, dice Pablo, este no es un mandamiento mío, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar ¿o qué? Reconcíliese con su marido. Y el marido no abandone a su mujer. Quedaron como preocupados. Y sabemos que, como les decía ahora, muchos hogares y muchos aún hemos sido víctimas, podemos decir, de esa situación que afectó nuestro hogar, nuestros padres, pues no tenían la sabiduría de Dios para actuar como la Biblia dice. Ahora, el tercer problema, tercera acción, el adulterio. El adulterio. ¿Qué es el adulterio? Una persona casada que le es infiel a su esposo o esposa. ¿Cuáles son las consecuencias del adulterio? Bueno, el adulterio, a ver, el matrimonio, un hogar compacto, un hogar comprometido, traen una cobertura espiritual, una protección al hogar y a la vida familiar. ¿Qué pasa cuando llega ese adulterio? Se daña eso. El adulterio destruye la confianza en el matrimonio, porque es que es una traición. Uno de los principios cuando se casa la persona es la fidelidad, ¿cierto? Y es porque hay confianza. Y entonces cuando se rompe esa confianza, pues hace un daño tremendo a la relación. Daña la comunicación, genera separación, rompe las familias. Y los hijos son especialmente afectados al perder la estabilidad del hogar. Y eso puede llevar a problemas de comportamiento, de ansiedad, de depresión, afecta la identidad de los hijos, causa soledad también en los cónyuges, porque eso trae esa cultura de infidelidad, de deshonra al pacto matrimonial, y eso lleva a una degradación social. Lastimosamente en nuestra cultura había ese pensamiento, ¿no? Que había que tener la esposa en la casa y, ¿cómo es que le decían? La sucursal. Eso no es un modelo bíblico, eso daña los hogares. Daña los hogares, los afecta a las familias.
Y en la vida personal, o sea, el que sufre esto, o el que lo causa, el adulterio trae culpabilidad, trae vergüenza y a menudo conduce a la ruptura espiritual y emocional, alejando a la persona de Dios y de sus seres queridos. La persona que cae en adulterio, obviamente, pues se siente culpable, ¿cierto?, de haber dañado el hogar. Y entonces trae consecuencias emocionales y espirituales para la misma persona, aparte de los que causa en su esposa o en su esposo, en la otra persona y en sus hijos. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia acerca del adulterio? Éxodo capítulo 20, que son los 10 mandamientos de Dios. Éxodo capítulo 20. En el versículo 14 dice de manera muy clara: no cometerás adulterio. O sea, es un mandamiento de la ley de Dios. O sea, que al fallar en eso no le está fallando solamente a la esposa, no le está fallando a los hijos, no le está fallando a la sociedad, no le está fallando a la comunidad. También le está fallando primeramente ¿a quién? A Dios. Está afectando la relación con Dios. Y este es dentro de los pecados graves. Es más, si usted mira cuál es el mandamiento que está encima sobre ese, anteriormente a ese, se da cuenta que dentro de la lista de gravedad el adulterio es complicado, porque el más grave, aparte de eso, es no matarás. Ahora, pero eso fue en la ley. Lo que pasa es que ya no estamos en la ley, ya estamos en la gracia, en el Nuevo Testamento. Podrá quizá decir alguien, ¿no? Entonces, pues, miremos qué dice el Señor Jesús acerca de ese tema en el capítulo 5 de Mateo. Ya que estamos en la gracia, pues, Mateo 5:27. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso era lo que decía la ley. Eso es lo que decía la ley. No, aquí dice, eso es lo que decía la ley. Ahorita, pero yo os digo, dice el Señor Jesús, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, si la ley a alguien le parecía que estaba difícil, pues la gracia o la enseñanza del Señor Jesucristo le sube todavía más. Dios prohibió explícitamente, claramente el adulterio como uno de los mandamientos fundamentales para una vida santa. Él lo prohibió. Y Jesús enfatiza que el adulterio comienza en el corazón, cuando se codicia a otra persona en sus pensamientos, no solo en sus acciones. Porque es que el adulterio no empieza ahí, no fue que iba pasando por la calle y ¡pum! Aparecí allá con esa otra persona, ¿no? Eso no empezó ahí. Eso fue que empezó a fijarse en la otra persona, empezó a imaginarse, empezó después a conversar, o sea, eso hubo un proceso. Pero el Señor dice, no, usted no puede llegar hasta allá. Y que estoy a punto, pero no puede llegar hasta allá. Desde el principio, una persona que vea que puede ser tentación, que puede traerle algo negativo, alejarla, ¿sí? Personas con las que no se puede tener amistades, por ejemplo, dentro de la empresa, dentro del grupo de personas con las que mantiene, no, porque sabe que esa persona hay que mantenerla de lejitos. Y en todas las relaciones siempre hay que guardar una distancia. Y eso es sabio. Ay, es que usted es tan antipático, venga. Ay, usted se ve que habla más chévere. Venga, que no es para eso, decían por ahí. A metros. Hay que guardarse, no hay que esperar hasta estar ya en el punto donde ya está peligrando la vida del artista, como decían. Hay que guardarse. Eso es lo que nos dice la Biblia. Ahora, ¿qué hacer? Pues es muy sencillo lo que hay que hacer. Dice Hebreos capítulo 13,
versículo 4, Hebreos 13, 4 dice, honroso, honroso, digno, santo, sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, sin contaminación. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hay que honrar esa unión matrimonial y mantener el lecho matrimonial puro, sin contaminación. La fidelidad es uno de los pilares del matrimonio y reconstruir esa confianza, si es que es posible, requiere mucho tiempo y esfuerzo y a menudo la intervención externa como consejería matrimonial. O sea, después de un adulterio se puede recuperar el hogar, sí, pero es bien complicado. Y a veces el que lo cometió espera como que no, es que usted me tiene que perdonar. Ve, el que pecó fue él y va a venir a exigir. No, tiene que darle tiempo también a la persona que sane también su corazón y que pueda confiar en el que falló. Entonces es un llamado a la fidelidad en el matrimonio, a la pureza de corazón, y se debe cultivar una relación basada en el respeto, la devoción a Dios y guardar la mente y el corazón de cualquier pensamiento que lleve a la infidelidad. O sea, no se puede ser infieles ni virtualmente, ni por Facebook, ni por ninguna otra medio se puede ser infiel. Hay que ser fiel y guardar el matrimonio. Y cuarto, última acción que afecta al matrimonio y que es de esas que interrumpe allí para tener una descendencia santa, se llama matrimonios mixtos. O en otras palabras, lo que dice 2 Corintios 6:14. ¿Qué son los matrimonios mixtos? Cuando hay una persona creyente y otra que no es creyente. A eso se refieren mixtos. Ah, bueno, menos mal aclaré. ¿Ya me entendió la idea? Matrimonio mixto. Ah, no, pues ahora hay muchas cosas, ¿no? Pero hay cosas raras. Pero hasta ahora, no, pues eso sí está, bueno, no voy a entrar en ese tema. 6:14, segunda a los Corintios, para que me entienda a qué me refiero. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O sea, yo creo que ese versículo deja muy claro. Algunos dicen, no, pero es que ahí no está hablando del matrimonio. No, pues digamos que sean los negocios. Si no se puede hacer negocios entre un incrédulo y un creyente, ¿cuánto más el matrimonio, que es la relación más seria, más profunda? O sea, sí, porque yo he escuchado, no, pues que ahí no se refiere al matrimonio, peor. O sea, si está hablando de cualquier otra cosa, peor. En fin, ay Dios. Yugo desigual es la unión espiritual de un incrédulo, de un creyente con un incrédulo. Ahora, ¿qué consecuencias trae esto? Hablándolo en lo físico, en lo natural. Mire, va a tener problemas porque va a ser presionado a hacer algo contra la voluntad de Dios. Porque esa persona le va a decir, venga, salgámonos a rumbear por allí, que colocaron la discoteca nueva y colocaron unas luces que hacen así. Están vendiendo unos tragos muy buenos y muy baratos. Entonces, oiga, trae una presión a la persona que es creyente porque quiere agradar a su pareja, pero se metió en un problema tremendo. Entonces, siempre la va a presionar para tomar o hacer actos que son incorrectos ante la voluntad de Dios. Va a tener dificultades para congregarse, va a tener dificultades para servir al Señor, ¿cierto? Entonces por eso la palabra de Dios no solamente nos recomienda, sino que manda a no unirse en yugo desigual. En la familia y en el hogar vemos también que un matrimonio desigual puede traer tensiones constantes.
porque los valores y las creencias en los temas espirituales y morales no coinciden. La una le dice, mijo, usted tiene que guardarse para su esposa. Y el otro le está diciendo, mijo, vaya, la que tenga oportunidad, cásela y hágale, mijo, que eso, para que aprenda de una vez, para que cuando se case ya sea tremendo. No, y pues suena jocoso y chistoso, pero es así. Y de ahí en adelante, cuántas cosas más, ¿no? Si usted puede, ve por ahí una monedita, hágale, mijo, porque es que el vivo vive del bobo. Y la mamá o el papá, el creyente, diciéndole, no, usted, palabra dice, no robarás. Coger una monedita, coger cualquier cosa, eso es pecado. Entonces, siempre va a haber una tensión en el hogar por todas estas situaciones, van a ser constantes por esa diferencia de valores y de creencias que no van a coincidir y va a afectar a los hijos y la paz en el hogar. Y entre la sociedad los matrimonios desiguales pueden afectar la transmisión de la fe y los principios cristianos a la futura generación, ¿sí? Porque es que, o sea, de por sí en este mundo es bien complicado y si dentro de la casa tiene la mala influencia o por lo menos no una mala influencia, pero que no apoye esa fe, a continuar, a guardar esa fe, a hacer una descendencia para Dios, va a ser bien complicado. Y en la vida espiritual, pues va a haber falta de unidad espiritual entre los cónyuges, porque es que, recordemos, el matrimonio es un pacto social, es un pacto con Dios, pero es una unión espiritual. Entonces un espíritu bien lleno del Espíritu Santo y el otro no. Entonces ahí ya vemos que no va a haber esa unidad espiritual entre los cónyuges que pueden, para que lleven una vida espiritual fortalecida, sino que al contrario, va a llevar una vida espiritual débil, incluso a comprometer la fidelidad a Dios. Y muchas veces la persona no sabe, ay, ¿a quién le hago caso? ¿A Dios o a mi pareja? No, pues que yo quiero tener feliz a mi pareja. Y compromete allí. Entonces, la Biblia es clara en este tema. De Génesis a Apocalipsis va usted a encontrar este tema, pero pues para no hablar de todos los casos, vayámonos a la ley, Deuteronomio 7:3. Antes de eso, cuando vino el diluvio, dice que fue porque se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, dice en Génesis capítulo 6. Y eso trajo el juicio de Dios, esa mezcla de las dos descendencias. Entonces dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 3. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija o a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Deuteronomio 7, 3 y 4. O sea, creo que es claro el mandamiento de no emparentar con los incrédulos. Y Nehemías, capítulo 13, versículo 25. Nehemías 13, 25. Ya han reconstruido la ciudad en el tiempo de Nehemías. Ya han levantado la adoración. Ya están empezando a caminar con Dios. Y empiezan los del pueblo a conseguirse mujeres de los otros pueblos. Y entonces es cuando viene esta palabra de Nehemías al pueblo. Versículo 25 dice: y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, el rey de Israel? Bien que por muchas naciones
No hubo rey como él, que era amado de Dios, de su Dios. Y Dios lo había puesto como rey sobre todo Israel. Y aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande y prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Imagínense, Salomón, el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra, un hombre que amaba a Dios, un hombre que le servía a Dios, que lo primero que hizo cuando tomó ese trono fue decir, Señor, yo no sé qué voy a hacer, ayúdeme usted. O sea, él no tomó el reino diciendo, bueno, ahorita sí, el que manda soy yo. No, con humildad vino ante Dios a pedirle que lo ayudara y le dio sabiduría, pero cometió un pequeño error: conseguir mujeres de otros pueblos, y lo desviaron. Y en el libro de Reyes que cuenta esa historia, uno no sabe si se perdió. O sea, si la historia de Salomón termina como fue en el libro de Reyes, Salomón se perdió. Salomón terminó completamente perdido hasta el último día. Ahora, si la historia no termina allí, sino que de pronto hay otra parte donde de la Biblia, como en Proverbios o Eclesiastés, pues de pronto uno dirá, quizá tuvo esperanza. Pero pues, como nos lo muestra la historia, entonces imagínense, si Salomón, siendo el hombre más sabio, cometió esto, ¿será que seremos más sabios que Salomón? Entonces, y en esa historia Nehemías reprende al pueblo por eso, porque están haciendo lo que no deben hacer y porque ya tienen el testimonio de que no deben casarse con mujeres extranjeras, y les recuerda el pecado de Salomón. Ahora, ¿qué hacer en ese caso? Pues muy sencillo: buscar cónyuges que compartan la fe en Cristo. Los creyentes deben priorizar los valores espirituales en la búsqueda de una pareja. O sea, ese debe ser uno de los primeros requisitos. Sí, no es que si se ríe bonito, no es que si tiene plata, no es que si... Lo primero debe ser que sea una persona creyente, que tenga fe en Dios. No debe ser lo único, ¿no? Porque pues también hay gente que dice que cree en Dios, pero tiene otra cantidad de cosas. Pero sí debe ser uno de los principales valores que debe buscar. Recordando que su vida se va a unir física y espiritualmente a esa persona. Va a ser un pacto con Dios, con esa persona. Y que esa es la clave para un matrimonio sólido y duradero. Eso es pues para el que no se ha casado, ¿no? Pero el que ya lleve años casados y que ya se casó así, pues dice la palabra, no se separe. Ya continúe, santifique a ese esposo. ¿Cómo? Ore todos los días por él. Ahí le puso la tarea al Señor. Ore todos los días por él. Y sea de buen testimonio. Así como dice en Primera de Pedro 3:1. Ahí le da el consejo a las que ya están así. Claro que es que en la Biblia trata el tema, porque es que muchas parejas que ya estaban casadas, conocieron a Cristo después, ¿cierto? O sea, aquí no habla de que fue que las parejas conociendo a Cristo se metieron, no. O sea, eso era inconcebible en la iglesia. Pero las que ya estaban casadas, ¿qué les dice? Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. O sea, la Biblia que su esposo va a leer es su vida, su testimonio. Amén. Entonces, por eso la primera tarea es ore por ese esposo, ore por él. Y ser de buen testimonio reflejando el carácter de Cristo. Amén. Entonces vemos allí pues tantas situaciones, 4 acciones que afectan la pureza del matrimonio. Las relaciones fuera del matrimonio, o sea, fornicación, el divorcio,
Segundo, el adulterio y los matrimonios mixtos son yugo desigual. Son acciones que atentan contra la pureza del matrimonio, debilitando su unión espiritual y que causan repercusiones en la familia. Entonces, estas prácticas hay que tener claro, son contrarias al diseño divino, al diseño de Dios, que es la fuente de la bendición para el hogar. O sea, Dios quiere bendecir a los hogares. Amén. Él quiere bendecir los hogares. Entonces, pues sigamos el consejo de Dios y su plan perfecto para que Él bendiga a las familias y para que Él levante una descendencia santa, esa descendencia que Él quiere, que los hogares sean consagrados para su gloria y para su honra. Amén. Oremos al Señor. Yo quiero invitarlo para que estemos de pie. Quizás usted ha sido víctima de alguna de estas situaciones, quizás en su vida ha cometido alguno de estos errores, quizás no tenía el conocimiento de esta situación, y hoy es tiempo para orar, para pedirle a Dios que sea Él obrando en los matrimonios. Queremos familias bendecidas, amén. Queremos familias en la voluntad de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por las familias. Señor, algo tan maravilloso y tan perfecto que tú has creado desde el principio cuando creaste al hombre, cuando creaste al ser humano, Señor. Varón y hembra los creó Dios, dice tu palabra, Señor. Tú los creaste para que ellos juntos, para que hombre y mujer fueran tu imagen y semejanza, Señor. Es tu diseño y tú has querido, Señor, que a través del matrimonio, Señor, venga una descendencia santa, vengan hijos que te amen, que te busquen, que tengan, Señor, testimonio de esa salvación en ellos, que crezcan con un modelo correcto de familia donde haya amor, respeto, fidelidad, confianza. Señor, es lo que tú quieres, hogares bendecidos. Pero, Señor, también reconocemos que todos hemos sido afectados por estas acciones. Muchos vienen de hogares donde se divorciaron, donde vivían en unión libre, donde hay matrimonios mixtos. Señor, muchos quizá fueron producto, Señor, de una relación prematrimonial. Y eso ha traído consecuencias. Por eso oramos primeramente para pedirte perdón, Señor. Que traigas perdón. Ese perdón, Señor, sobre los hogares que han vivido de esa manera. Perdona a nuestros padres que no tenían la sabiduría, Señor. Yo te pido que tú les muestres tu voluntad, que ellos puedan arrepentirse. Ya el pasado no se puede cambiar, pero que en este tiempo ellos puedan acercarse a ti y pedirte perdón por no haber hecho las cosas correctamente, Señor. Te pedimos perdón también cuando sin conocerte cometimos errores, Señor. Hicimos cosas que no debíamos hacer. Yo te pido que nos perdones, Señor. Aquí está tu iglesia. Señor, que desarraigues todas estas cosas, Señor, de en medio de tu pueblo, Dios. Que saques todo error, toda conducta equivocada, Señor. Tú quieres bendecir a tu pueblo. Tú quieres una descendencia santa, Señor. Tú quieres una iglesia en bendición, Señor, y te pedimos perdón porque aún conociéndote, Señor, también hemos tomado decisiones equivocadas. Señor, hoy te pido que traigas perdón a tu iglesia. Perdóname, Señor, todo lo que no haya sido conforme a tu voluntad, precioso Dios. Señor, que seamos honrando, Señor, la familia, honrando a nuestros hijos, honrando a nuestro hogar, Señor. Yo te pido que tú nos limpies, Señor, en esta mañana, estos días, Señor, para consagrarnos a ti, Señor, para presentarnos delante de ti, que tú santifiques aún nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que desarraigues todo lo que no es tuyo en el nombre de Jesús. Señor, todo lo que no venga de ti, Señor, no tiene autoridad en medio de tu iglesia. Señor, saca todo aquello que ha querido traer contaminación en medio de tu pueblo, Señor, a las familias, todo lo que ha afectado a los hijos.
Señor, oramos para que traigas ese perdón y para que traigas restauración en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu en esta hora sea obrando, sea renovando, sea limpiando. Señor, toma el control en esta hora. Señor, te lo pedimos. Trae bendición a los hogares, trae bendición a las familias, trae bendición a los hijos. Señor, te lo pedimos. Oramos a ti para que tu Santo Espíritu saque todo en medio, todo lo que contamina en medio de los corazones y de las familias. Maravilloso Dios, Señor, que sean hogares y familias en santidad, que te den a ti la gloria y la honra. Señor, tú bendecirás los hogares, Señor. Tú bendecirás los hogares. Tú lo has prometido, Señor. Esa es tu promesa, que todas las familias serán bendecidas en ti, Señor. Todas las familias serán bendecidas en ti, Señor. Ese es tu propósito, levantar familias en bendición. Maravilloso Dios. Y hoy bendecimos nuestros hogares. Bendiga su hogar, bendiga su casa. Dígale, Señor, bendice mi casa, bendice mis hijos, bendice mi esposa, bendice, Padre Celestial, mi vida, Dios. Obra, Señor, obra, haz algo especial, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Tú quieres una descendencia santa, Señor, y en el nombre de Jesús pedimos bendición para los hogares, Señor. Pedimos que tú obres, Señor, en cada casa, que saques de allí todo lo que no es tuyo y que entre tu bendición, Señor, y que allí veamos la gloria tuya, la bendición tuya. Allí veamos sanidad, allí veamos bendición, allí veamos prosperidad, pero sobre todo que allí haya salvación y vida eterna, Señor, dentro de los hogares. Gracias, Señor, porque tú lo has prometido, Señor, que tú bendecirías los hogares en Cristo Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, Señor. Lo creemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios.